¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de lo que significa el modelo híbrido de trabajo. ¿Cómo va a ser este esquema donde de pronto algunas cosas las seguiremos haciendo a la distancia o desde casa y otras ya en modo presencial, como lo hacíamos quizá antes? Y para platicar de este tema, déjenme saludar a Neya Perles. Ella es coach en recursos humanos y liderazgo. Neya, qué gusto que estés aquí con nosotros. Gusto es mío, Mario. Un placer. Mil gracias por la invitación. Al contrario, Neya, gracias a ti. Y también Ivonne Vargas, asociada del Centro de Estudios para el Empleo Formal. ¿Qué tal, Ivonne? Mario, un gusto saludarte. Agradezco la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y lo platicábamos ahorita un poquito antes de empezar el programa, Neya, que me gusta tu planteamiento. Decías, hablamos del modelo híbrido y a lo mejor, pues yo pienso que son 3 días en oficina y luego 2 días en casa, y a lo mejor hay quien piensa que es desde casa, pero con algunos tiempos, no sé, quizás no todo el mundo entiende lo mismo y quizá por eso vale la pena empezar por ahí. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo deberíamos entenderlo? Sí, lo que dicen que modelo híbrido viene bien cierto para todos, que antes estábamos siempre en la oficina y ahorita que estamos desde la casa y algunos días estamos llamados en la oficina, pensamos que pues ahorita eso es el modelo híbrido, ¿no? Pero sabemos que hay obviamente oficinas o instalaciones donde no todo el tipo de personal puede trabajar desde la casa. Obviamente depende del puesto, si ocupamos puestos administrativos, sí podemos estar en la casa, puestos operativos, pero por supuestamente que no. Entonces creo que importante entender es que un modelo híbrido sería una mezcla entre administrativos que pueden estar desde la casa, después administrativos que algunos días sí van a ir a la oficina y modelos donde hay tipo de personal que siempre va a estar en la oficina y otro tipo de personal que para siempre ya va a quedar en la casa. Entonces es una mezcla entre estoy en la casa, no estoy, o siempre voy a estar, o simplemente trabajo siempre desde la oficina. Y en esto, Ivonne, que apunta en ella ahora, es interesante que había empresas que ya hacían esto, obviamente, desde antes, pero había miles que no lo habían hecho, incluso por resistencias culturales. Esta idea de que en México no se puede, como por qué no se iba a poder, llegó el virus y nos demostró que claro que se podía, igual que en el resto del mundo. Pero, ¿cómo estás viendo estas nuevas formas de organización y qué tanto las empresas, en tu opinión, sí migraron o van a migrar hacia nuevas formas de organización y qué tanto van a regresar, si la pandemia lo permite, y parece que se lo está permitiendo, hacia el modelo previo? Claro, gracias, Mario. Mira, me gustaría iniciar con una pequeña acotación, porque me parece que justo de esto, de cómo entender el modelo híbrido, vamos a estar hablando más adelante. Fíjate que una característica en la que coinciden, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Recursos Humanos en México y en Estados Unidos, es que al hablar de este modelo estaremos hablando de personas que al menos 2 días están trabajando en su casa o en un punto remoto. La ley es clara también en el tema de teletrabajo, diciendo, consideraré a una persona remota o híbrida aquella que esté 3 días en casa y el resto tenga que ir a la oficina. Ahora, ¿cómo se ha dado esto? Yo lo resumiría pues sí, en un tiempo, en un aspecto de cómo vivimos la gestión antes del coronavirus y después de esta pandemia. Lo que encontramos con las empresas es que, por supuesto, había, sobre todo en grandes compañías y en medianas también, esta intención de tener a los trabajadores de forma remota como una manera de impulsar, entre otras cosas, el equilibrio de vida-trabajo o el balance, ¿no? De tal manera que es un esquema que ya empezaba a verse pues como una manera de generar mayor compromiso en el colaborador, mayor satisfacción, también que pues en estas evaluaciones que se hacen dentro de las empresas, pues hubiera como este elemento al menos de decir, se están preocupando porque yo haga ese equilibrio. Pero ¿qué pasa con la pandemia? Nos damos cuenta que un primer desafío es, por ejemplo, la parte tecnológica, ¿no? La parte tecnológica y la parte de cómo gestiona la gente, porque si de por sí en presencial era un poco complejo, a veces esta gestión, esta comunicación, este transparentar la información, tal, cuando nos vamos a casa, pues eso se convierte en uno de los primeros desafíos, ¿no? La parte tecnológica que va más allá de tener una computadora, en realidad ya lo hemos platicado, pues requería ver este,
cómo me comunico a través de una pantalla, cómo gestiono la emocionalidad de las personas en un momento tan complicado. Eso es algo que creo que que hemos ido ganando. Ujú. En esta nueva etapa hay por ejemplo, una encuesta que se hace de manera global a las empresas y 65%, casi 7 de cada 10 dice, yo después de la pandemia me quedo con la intención de hacer una inversión mayor en 2 temas. Tecnología, Ujú. sí quiero como apoyarme de la tecnología, pues no solo para que nos conectemos desde casa, sino para hacer evaluaciones, medir las motivaciones, preguntarle a la gente cómo está, cómo no está, qué, ¿no? Qué es lo que quisiera ver nuevo en este modelo híbrido. Y el otro segundo aspecto que denotan las empresas también es, creo que algo en lo que seguimos estando atoradones es en ese cambio de cultura de cómo mido a la gente, cómo me voy dando cuenta de qué Claro. manera avanza, qué es lo que está pasando. Entonces, creo que ahí va a estar un desafío porque si nos hemos una cultura de presentismo, como es la cultura de América Latina, no Ujú. se cambia en un año. Ese Sí, y estilo de es, claro. liderazgo, pues no se mueve en más de 12 meses. Requiere también mucho trabajo con los líderes y resulta que hoy los líderes están enfocados en un plan de crisis, de regreso y no tanto en ese entrenamiento del que De estamos acuerdo. hablando. De acuerdo, porque además, Neya, yo quisiera revisar dos de los aspectos que apuntaba ahorita Ivonne. Uno, ¿qué dirías tú que se confirmó como positivo del modelo de teletrabajo? O sea, ¿qué dirías tú? Esto claramente confirmó su utilidad y es algo que creo que atesoramos y que deberíamos decir que llegó para quedarse. Mira, a mí me tocó personalmente vivir muchos años en México y me recuerdo siempre me quejaba de una sola cosa, es que tráfico, solo salir de Polanco hasta llego a la oficina y de regreso, entonces a mí se me iba y yo sentía mi vida. Y obviamente me toca salirme de México y ahorita digo, ¿por qué no estoy en México ahorita, en los mejores tiempos de México, cuando ya no es necesario trasladarse? Entonces yo creo que beneficio número uno de todas las personas que viven en las grandes ciudades es precisamente un poco el menores tiempos de traslado, porque antes fácilmente nos trasladábamos 2, 3 horas para ir y regresar a la oficina, y eso es beneficio número uno. Beneficio número dos, que yo personalmente también lo estoy viendo todos los extranjeros, que antes necesitábamos tomar, por ejemplo, todas las vacaciones para poder ir, como en mi caso, hasta Europa, ver mi familia. Obviamente ahorita, pues ya no importa desde dónde soy, ahorita yo me estoy conectando desde Bahrein, son 8 PM mías, entonces imagina que no podemos estar en la misma línea o colaborando con distintas culturas en distintos países. Entonces, obviamente, eso es uno de los grandes beneficios. Muchas personas, lo que nosotros en mi organización hemos observado, han decidido mudarse a lugares más tranquilos, cercanos de la playa, donde renta, por ejemplo, es menor. Sería un tercer beneficio. Y por supuesto, desde el lado de la empresa, muchas empresas han minimizado lugares de trabajo, han minimizado sus oficinas, entonces consecutivamente sus costos de operaciones han bajado. Y creo que es el reto y el beneficio al mismo tiempo es todos nos hemos puesto de pensar cómo me enfoco para trabajar por objetivos y para resultados. Y Claro. recién unas de las top por empresas han hecho un estudio donde han evaluado cómo el home office ha beneficiado a todas las personas introvertidas. Y algo interesante que han visto es que el home office tiene mucho más grandes beneficios para todas las personas introvertidas. Porque extrovertidos antes veníamos en la oficina y ustedes saben, en México me tomo un café, te saludo, te abrazo, platicamos, hacemos el tema. Entonces, es muy fácil para alguien que me está liderando, para mí, líder, decir, wow, ella sí trabaja, porque la veo, mira cómo se mueve, va para arriba, para abajo, siempre hablando, siempre en teléfono. Entonces, percepción de quién trabaja o quién no, antes fue solo basado en si yo me muevo o no me muevo. Ahorita que estoy ya entre 4 paredes, depende ya de una tecnología que yo comentaba, adecuada, a través de cual me permite a mí trabajar por resultados, saber organizarme en las horas que a mí me conviene, y obviamente a las empresas eso puede generar un gran ahorro porque ya no me necesitan ahí. Pero obviamente después a largo plazo eso representa después un gap también en
cómo yo educo y entreno toda la fuerza laboral, también los seniors, para que saben adoptar estas herramientas tecnológicas. Y ahí creo que, pues ya hablando más de desafíos, no tanto de los beneficios, es antes de digitalización 4.0 se hablaba mucho que el senior va a ser mi líder, el senior me va a enseñar. Ahorita obviamente ese tren ha cambiado un poco porque el senior no necesariamente tiene todos los soft skills necesarios para entrenar a alguien un poco más junior en cuanto a tecnología, ¿no? De acuerdo. A ver, y para cerrar más esta idea, Ivonne, con lo que apuntaban las dos, ¿tú crees, y entiendo que va por ahí, por lo que las dos han dicho, que esto llegó para quedarse? Es decir, porque, y te lo pregunto porque una pregunta que hicimos mucho a lo largo de los programas de pandemia fue si esto que estábamos viviendo era un paréntesis o un parteaguas. Y entonces decíamos, bueno, pues a ver, si es paréntesis, pues en cuanto podamos regresar, volvemos a lo que estábamos, ¿no? Y de las mismas formas en las que lo hacíamos. Y si es un parteaguas, pues implica nuevas formas de convivencia, nuevas formas de organización. ¿Tú dirías que entonces sí es un parteaguas esto y que las empresas que no lo hacían antes difícilmente volverán al esquema que tenían previamente? Sin duda, Mario, me parece que es un esquema que va a tener un nivel de valoración distinto en este momento, porque llega esa etapa en donde evaluamos, bueno, pues lo que esto nos genera en la relación con el colaborador, en términos de satisfacción, de generar un mayor compromiso de su parte, ahorros también que se producen para la oficina, ¿no? De alguna manera, y no solo me refiero a tener a la persona en físico, ahorros de diferente naturaleza, le abre las puertas a las organizaciones también. Yo lo vería como un área de oportunidad para ser creativos, ¿no? Para ser mucho más, pues un liderazgo mucho más humano, ¿no? En el sentido de entender cómo podemos tener la relación con las personas, no solo desde casa, desde cualquier otro punto en el que se puedan comentar. Conectar, perdón. Yo cerraría quizá nada más con algo que sí me intriga. Fíjate que cuando vemos estos números de cuando les preguntan a las empresas, eh, ¿cómo vas a regresar a la vida laboral o a los colaboradores? ¿Quisieras quedarte en un esquema híbrido o quisieras regresar a la oficina? La verdad es que el porcentaje mayoritario de las respuestas no está en el modelo híbrido, ¿eh? Casi el 83% de las empresas dice que va a regresar en su totalidad a operaciones. Es decir, Tan tener a alto. la gente, es un porcentaje alto. Estas son cifras que están por darse a conocer en una encuesta global en recursos humanos. Y cuando se le pregunta a los colaboradores si prefieren un esquema híbrido o full time, tiempo completo en casa, o cómo lo prefieren, pues la verdad es que poco más de la mitad de los empleados también dicen, quisiera regresar a la vida de la oficina. Quizá esta es una respuesta aventurada porque como hemos estado más de un año en el confinamiento, lo que pensamos es, quisiera regresar a esas herramientas sociales que me da estar en la oficina. Pero lo que sí me llama la atención para la respuesta en América Latina y en México es que las empresas dicen, sí me voy a quedar con un modelo híbrido. Revisaré muy bien qué posiciones y qué perfiles requieren ese modelo híbrido, pero si puedo, al menos para el 2022, estoy pensando a tener a la mayoría de mi gente en casa. Habría que ver que aunque es un modelo que llegó para quedarse, quizá no para todas las empresas está la línea de mantenerlo como algo permanente, ¿no? La parte híbrida o la parte de trabajo en casa. Eso me parece muy interesante. Y a ver, Neya, yo quisiera conocer ahí tu opinión, porque ya hablamos hace unos momentos de las bondades, ¿no? Decías tú, y me encanta lo del tráfico y hasta el tema de las personalidades y cómo favorece ciertas personalidades este esquema. Me encanta porque yo tengo amigos que dicen, pues es que para mí la vida no cambió tanto, ¿no? Porque mi vida ya era un poco distancia social y bueno, y hay gente que se siente más cómoda con ese modelo sin duda. Pero, ¿qué ha significado en términos de reto para las empresas? Ya decían hace rato la gestión por objetivos más que por horas, ¿no? Que es un modelo que resulta terrible. Pero, por ejemplo, para el tema de la cultura organizacional, de poner a todo el mundo en la misma línea de lo que está logrando o lo que busca lograr la empresa, el tema de la integración de los equipos de trabajo, ¿cómo has visto esta parte ya después de toda la experiencia de este, pues ya año y cacho que llevamos?
Mira, desde mi punto de vista, cultura organizacional es algo que se define desde cada líder. Líder, a mí me gusta decir, líderes son como paraguas. Entonces, desde mi comportamiento, no desde mi palabra, desde mi comportamiento, yo enseño qué es correcto, qué no es correcto. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones principales que yo siempre doy a todos mis equipos de trabajo es importancia de arrancar el día juntos, porque cuando yo arranco juntos con mi equipo, defino el ritmo, defino prioridades, me aseguro que me comunico claramente para que todos estamos en el mismo canal. Por ejemplo, segunda sugerencia sería también un poco, no solo conectarnos a nivel laboral, sino también a nivel personal. Entonces, el día de hoy, en este zoomofobia que estamos todos viviendo, por ejemplo, es importante también de decir, ¿sabes qué? El día de hoy sí nos vamos a conectar solo para hablar de quién eres, qué te gusta, qué has visto recién en televisión, qué libro has leído. Entonces, regresando un poco a cultura organizacional, es el líder que con su estilo de liderazgo necesita asegurarse que sigue transmitiendo los valores de la empresa hacia su equipo de trabajo. Y cuando un líder permite que nos conectamos a nivel personal, cuando un líder se toma la molestia de conectarse diario, puntualmente, arrancar el día, dar paso a cada uno, creo que estamos definiendo una cultura organizacional positiva. También, por supuesto, es importante dar este empoderamiento y eso necesita darse muchísimo más en este ámbito de home office que se daba antes en la oficina. Antes en la oficina fue fácil parar, tú quieres decir, uy, me ayudas a tomar esa decisión. Y eso obviamente nos regresa a una pregunta. ¿Contamos con políticas, procedimientos adecuados para poder implementar algo que se llama modelo híbrido? De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ahorita también con Ivonne y con ella para platicar. Ahorita me gustaría, Ivonne, conocer tu perspectiva de esto que decían ella, de esta parte de los contactos o de la integración de lo personal, que quizás de las grandes pérdidas en este tiempo, porque se daba en lo espontáneo, ¿no? No es que hubiera un espacio para hablar de la serie, sino que a la hora de que te estabas preparando el café, coincidías con alguien y le decías, no sabes, ayer me desvelé viendo esto, ¿no? Y era una cosa como más natural, más orgánica, y no de, bueno, ahora vamos a juntarnos para platicar de cosas más personales, que la pandemia ha obligado a buscar formatos para no romper con eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese tema? ¿Y cómo te imaginas que se reencauce ahora en este nuevo esquema en el que estamos quizá por regresar? Lo platicamos, si les parece, regresando a la pausa. Esto en el círculo y nosotros ya volvemos. Bueno, estamos de regreso y nos quedamos, Ivonne, antes de la pausa con este tema de cómo rescatar toda esa parte de lo que ocurre en las organizaciones, que es muy importante, porque se desprende desde vínculos, por saber si qué está viviendo la persona con la que trabajas en su entorno familiar, por ejemplo, las preocupaciones que pueda tener. Se desprenden procesos creativos, ¿no? Que surgen de los encuentros espontáneos. No necesariamente toda la creatividad tiene que ser en un cauce formal, ordenado, sino que a veces en conversaciones informales o de pasillo terminan surgiendo cosas interesantes. ¿Cómo ves eso? Primero, ¿tú dirías que se perdió, que hubo pérdidas en ese campo durante este tiempo? ¿Y cómo te imaginas el periodo para rescatar eso en la nueva temporada? Claro. Mira, Mario, es cierto que la empresa, ¿no? Un poco como en su momento lo representa la escuela, cuando estamos en la escuela, es ese ecosistema o ese espacio donde pues sí das esta salida eh, al tema social, ¿no? Creo que es cierto que de alguna manera todos extrañamos este hecho donde de repente hacías una pausa, rompías con lo pesado del día yendo a tomar un café, sea en la máquina o caminabas 2 cuadras, ibas con alguien más, te ponías un poco al día. Y ese tipo de vinculación, de afectividad, pues la extrañamos, ¿no? Hay que recordar que la pandemia nos quitó autonomía en ese sentido y una autonomía que además nos quedamos hasta con miedo, ¿no? Porque los primeros meses no querías ni siquiera voltear a ver a otro lugar porque sentías que ahí había un tema de contagio. Sí me parece que es interesante que recuperemos o que se mantenga, que se explore un poco más esta nueva conexión
que se da entre empresa y entre colaboradores. Además, con las particularidades de esta pandemia, ¿no? Porque estamos hablando de que todos conocemos una historia o tenemos algún familiar, ¿no? Que desafortunadamente, amigo, pasó por un proceso de dar positivo. Y me parece que los líderes ahora sí están viendo como muy en el ejemplo de la vida diaria cuál es ese tipo de dificultades a las que nos enfrentamos en casa, ¿no? Desde el tema de organizar la dinámica con los hijos, hacer tu desconexión, si no tienes hijos, hacer tu desconexión para hacer otro tipo de actividades, sacar a pasar a tu perrito, ¿no? Cosas que, digamos, cuando estábamos 100% en el físico, de repente tú le decías, oye, es que tengo muy enfermo a alguien en casa, no puedo y tal, y ahora toda esa emocionalidad o todo Ujú. este hecho de decir, sabes que la estoy pasando muy mal porque mi marido, mi mujer perdió el trabajo, esto sucedió, en fin, son cosas que de alguna manera nos hacen que tengamos una conexión Ujú. diferente, ¿no? ¿Qué es lo que yo dejaría quizá como un resumen aquí? Es rescatar esta oportunidad y tratar de mantener esta conexión mucho más íntima que de alguna manera se ha generado con los colaboradores. Pero fíjate que abriendo la oportunidad inclusive a cosas como observar más, preguntar, Ujú. saber cuál es el sentimiento. Una pregunta importante que se hizo entre recursos humanos antes y después de la pandemia es, ¿tú sabías lo que sentía tu personal con respecto a este tema o este otro Claro. tema previo a la pandemia? Y ahora, ¿qué tal está el sentir de la gente? ¿Cómo se ha acercado un jefe a preguntar, ¿no? A través de la pantalla, Ujú. a encontrarle un espacio para trabajar con un coach o sin un coach y decirle, oye, si te está sucediendo esto económicamente hablando, esto a nivel de familia, pues ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer? Y ese nivel de conectividad es muy importante porque ante la situación que se vive de reactivación en las organizaciones, se necesita esa escucha. Ok. Y creo que algo que va a quedar para cerrarlo es, ojalá y más empresas puedan recurrir a recursos como tener inclusive una plataforma tecnológica que así de fría como se escucha, te pueda ayudar a preguntar y que tú tengas la información en el momento de qué está viviendo tu gente para tomar una decisión. De acuerdo. Y a ver, en ese sentido, en ella, porque yo decía que la pandemia no solamente nos metió en nuestras casas, sino nos metió en las casas de todos, porque nos asomamos a ser un pedacito de su sala, a veces de su estudio, a veces hasta de las recámaras, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en las escuelas. Hoy conocemos mucho más de los alumnos y de cómo viven, porque nos metió de alguna manera en las casas. ¿Tú pensarías, Nella, que esto sí va a marcar una forma diferente de gestionar el tema de los recursos humanos para las organizaciones? Fíjate, yo sí, yo creo que para empresas el tema de trabajar a distancia ha abierto numerosas posibilidades, porque de repente ya no necesito volver solo dentro de la ciudad en cual tengo la oficina, ya puedo pensar de recurso humano desde donde sea. Entonces, campo, desde donde puedo yo atraer el talento, se ha vuelto todo el mundo. Entonces, obviamente, eso abre numerosas posibilidades para empresas. Aparte de tener muchas posibilidades, las empresas también, todos los colaboradores tenemos muchas posibilidades. Sabemos que con home office, por ejemplo, y con pandemia se ha evolucionado algo que llamamos gig economy. Ya trabajo por freelance, ya no necesito tener solo un trabajo estable, ya puedo trabajar para varios trabajos. Yo decido, yo soy mi propio jefe, yo me organizo, yo digo para quién voy a trabajar. Y por supuesto, empresas, algunos grandes han anunciado que han abierto muchas nuevas oficinas, por supuesto no físicas, sino virtuales, porque han dado oportunidades a colaboradores trabajar desde donde sea. Por supuesto, hay que tener reglas claras y, por ejemplo, sabemos los casos que empresas han adoptado nuevas, ¿cómo se llama?, vacaciones oficiales, Ujú. como por ejemplo Día de la Madre en México, que no es oficial, pero muchas empresas lo tienen. Así empresas han declarado que tienen días de pandemia, donde dan Ya. chance a la gente que se desconecta por completamente. Tienen algo que se llama focus time, donde yo no solo estoy en las reuniones, pero algunas empresas, por ejemplo, tienen días
donde por la regla no deben de permitirse a los colaboradores, donde solo deberían de pensar acerca de estrategia. Y algo que me pareció muy interesante que hablaba Ivonne acerca de plataformas digitales. Nosotros cuando estábamos desarrollando una de estas Joint to Work, lo que encuesta inicial que hemos hecho antes de diseñar el producto, algo que ha salido fue: primero, quiero que la plataforma se personaliza conmigo. Quiero que es algo personal para mí dentro de la plataforma. No sé, un saludo, una ella levanta, que camina, respira. Segundo, lo que quisieron o pidieron es: quiero que dentro de solo una plataforma yo tenga un lugar único donde subo mis avances, donde me comunico con mis colaboradores, donde sí puedo observar avances de productividad que están dando, lo que está causando mucho agotamiento a muchos personales. Estamos en tantas plataformas, una plataforma para pláticas, otra plataforma para evaluación de desempeño, tercera para pedir mi súper, cuarta para ver mi película, quinta para conectar mi hija a la escuela. Entonces lo que quieren ver es que empezamos a consolidar estas experiencias de recursos humanos dentro de solo una plataforma, algo que le llamamos One Stop Shop. No quiero ir a ningún otro lado, sino quiero tener todo consolidado dentro de solo una plataforma. Que es interesante y quizá hacia allá va, como ha ocurrido con muchos otros aspectos de la vida, que los vamos haciendo cada vez más en pocas plataformas y de ahí resolvemos muchas necesidades. Es cierto que hoy está muy fragmentado todavía, por lo menos en el campo laboral. Ahora, yo quisiera, Ivonne, preguntarte una cosa, porque yo tengo amigos cercanos que trabajan desde su casa desde hace tiempo, incluso algunos prepandémicos, y les funciona muy bien. Y luego tengo amigos que matan por volver a la oficina porque justamente extrañan esto que tú apuntabas del encuentro personal, socialización. Me encanta porque, como dicen, es como la escuela de los adultos, ¿no? La hora del recreo también. Pero, ¿qué tanto funcionan los esquemas justamente de días oficina, días remotos, en términos de coordinación? Porque me da la impresión de que tiene complejidades distintas ese esquema, que cuando ya sabes que todo se distancia o cuando todo es presencial, ¿qué tanto funciona alternándolo? Pues es que mira, en definitivo esto requerirá una coordinación y una disciplina que no depende únicamente de las organizaciones. Vamos, ellas ponen una parte importante porque dan los recursos, las plataformas, ¿no? Entre los dos se definen objetivos, cómo, en qué momento hacemos qué y desde dónde, ¿no? Pero también desde lo personal, me refiero a en el día a día de cada colaborador. Me parece que algo que es el sueño de recursos humanos y que de repente es muy complicado de conseguir es la posibilidad de autogestionar, de tener una autogestión personal, del tiempo, de las entregas, de tener, como se platicaba al inicio de esta sesión, es esta cuestión de decir, mi tiempo lo voy a organizar y yo sé que entre tal y tal hora probablemente soy más productivo y aquí lo haré, porque en realidad yo creo que en este momento ya tenemos recursos como para trabajar desde casa. Es decir, empezamos ahí medio atropellado con el tema Ujú. de, y si la silla, y si la computadora, y la luz, y el internet, ¿no? Y todo esto. Y entonces, hoy, digamos, tenemos una partecita de oficina en casa, de alguna manera, para muchos colaboradores que así ha sido, y también tenemos la oficina. Entonces, no debería de ser quizá un conflicto coordinarse entre hacer algunas cosas en casa o en una oficina remota, ¿no? Un coworking, y hacer otras cosas, pues en fijo. Pero sí va a requerir que tengamos como muy bien aterrizadas las bases pues de esa disciplina, de esa parte de decir, estoy en mi casa, sé que sigo teniendo ciertos distractores que a lo mejor no los voy a Ujú. tener en la oficina, y entonces, ¿cómo le puedo hacer para mantener esa dinámica entre casa y oficina? No es, quizá fíjate que no es fortuito que algunos de los muchos cursos que se han ofertado y que han crecido en demanda para los propios colaboradores en diversas plataformas, algunas de costo, algunas sin costo, tengan que ver con esta cuestión del tiempo, de no procrastinar, de el equilibrio en casa,
porque sí creo que también de alguna manera entre los colaboradores tuvimos que vivir ese tema de decir, híjole, es que ¿cómo le hago con estos distractores, no? Hasta el sonido del que vende en la calle y para que yo no me voltee y me voy 15 minutos y ya no regreso, ¿no? Son ejemplos coloquiales, pero todos los vivimos. Entonces, ¿cómo hacerle? Me requiere que ahí, mi resumen es que ahí se va a requerir que la persona también entremos en esa idea de, si no lo hemos hecho, tomar un poco más de Claro, control de nuestra carrera, de nuestros tiempos. La comunicación, algo que hoy se pide mucho, siempre se ha pedido, pero es que de verdad seamos transparentes. Algo que demandan los colaboradores quizá es tener mucha información bajada a tiempo y de acuerdo. transparente, ¿no? Entonces, esa es parte de nuestro compromiso. A ver, y ahí déjame agregarte en ella una cosa, porque bien dice Ivonne, que parte del éxito de este modelo es disciplina, es no postergar las cosas que uno tiene que hacer, es capacidad de autoorganización, y me queda muy claro que por ahí va. Pero ahora te lo pregunto, en términos de organización, ¿cómo funciona? Yo pienso de pronto en las reuniones, ¿no? Las juntas, donde hoy es todos en Zoom o todos en presencial. Entiendo que hay muchas oficinas que desde hace años tienen modelos de que hay personas en oficina y personas conectadas con teleconferencia. Pero yo no sé, pero eso pienso en grandes organizaciones, digamos. Pero empresas medianas y pequeñas, ¿no ves que puede ser muy complejo gestionar esto de parte presencial, parte híbrida, coordinar los equipos, ya no en la dimensión individual que planteaba Ivonne, que me parece más clara, sino en la dimensión de los equipos de trabajo, por ejemplo? Sabes que desde mi punto de vista, por ejemplo, la razón principal, la razón número uno, antes de pandemia, porque muchas empresas medianas o pequeñas no han optado para home office fue por la falta de control que les daría home office. Entonces yo creo que obviamente ahorita todos tuvimos, empresas medianas, grandes, pequeñas, sin importancia del tamaño, el chance de pensar cómo es que vamos a dirigir desde la confianza. Entonces, una vez que ya pudimos establecer esa confianza, que ya adoptamos herramientas adecuadas digitales para comunicación y colaboración, creo que ya regresar a la oficina para todos va a ser ese día rico que, oh, por un día por fin no necesito ver a mi esposo, no necesito tratar y ayudar a mi hijo que se conecta al internet. Entonces creo que para todos va a ser como que, wow, estoy regresando a una balance donde cuando voy a la oficina voy casi de vacaciones, ¿no? Porque se caen todos el resto de responsabilidades. Y hablando de, creo que de, por ejemplo, de distintos tipos de estrés que también hemos podido detectar en esta pandemia, algún estudio que ha hecho Banco Mundial recién ha detectado que mujeres han reportado mayores niveles de estrés que hombres en esa pandemia. Por supuesto, por naturaleza que nos obliga a sociedad de manejar entre la comida, entre ayudar a mis hijos, entre cuidar el perro, entre conectarme y ser mamá profesionista. Entonces creo que también no me gustaría diversificar entre los géneros, pero sí creo que para muchas de ellas regresar a la oficina por lo menos 2, 3 días a la semana sí va a representar como un descanso mental y poder decir, sabes que ahorita sí me estoy tomando tiempo para mí, sí me estoy de nuevo relacionando con mis amigos, colaboradores. Me encanta esto que dice ella, porque ¿cuándo íbamos a pensar que ir al trabajo eran vacaciones? Pero tiene toda la razón. Para una mujer, sobre todo, que ha tenido que sortear, que ser maestra durante estos meses y que además, por esto que ya apuntaba en ella, el tema cultural y muchas veces el machismo y las cargas de trabajo asimétricas, pues ha terminado cargando con cosas que ya en el esquema, digamos, de volver al espacio de trabajo, quizás se viva de otra manera de como lo vivíamos antes. Pero vamos a hacer una nueva pausa y regresando justamente vamos a retomar esto que ya apuntaban. ¿Cuáles tendrían que ser las características o prácticas más exitosas para el regreso a un modelo híbrido? ¿Qué aprendimos de estos meses que tendríamos que estar incorporando? Si les parece de esto, conversamos regresando de este corte. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso y ahorita lo platicábamos en el corte, Ivonne, que en efecto
La pandemia, por supuesto, ha traído muchos males, hay tragedias, hay pérdidas, sin duda, en muchos sentidos, pero también a muchos, no a todos, naturalmente, quien ya vive en entornos violentos, pues es terrible, pero para muchos ha sido una oportunidad de reencontrarse con la familia, de convivir de manera distinta con los hijos, cuando uno está en el mismo espacio, medio alternando trabajos con escuela, pero también en convivencias padres que de otra manera no se habrían dado. Tú apuntabas el asunto de el conocer o el poder ir a viajar y estar con familia que vive en otros puntos de la ciudad o del país. ¿Qué dirías tú que habría que cuidar, por ejemplo, que habría que preservar de este modelo? Porque además lo dijeron ustedes y me parece muy importante. El esquema de trabajo a distancia previo pandemia se veía como un plus de las organizaciones a muchos de sus colaboradores, no solamente de las organizaciones que, como decían ella, pueden reclutar talento sin que esté necesariamente en la misma ciudad, sino también como un valor agregado a sus trabajadores en términos de una facilidad, prestación, comodidad que te doy el no tener que estar yendo todos los días físicamente a la oficina. ¿Cómo lo ves eso en esta nueva etapa? Gracias, Mario. Pues mira, me parece que entre las cosas que hay que conservar y privilegiar, ¿no? Al regreso está justo este reencuentro, ¿no? Que se ha dado como colaborador con una dinámica de estar trabajando en casa, esta posibilidad de vivir los tiempos, la comunicación y todo de una manera diferente. Em, Como que sería un poco triste y contrastante que en 3 meses ese mismo colaborador volviera enloquecido por el tráfico, ¿no? O porque no hubo, o porque llegó a la oficina y de repente otra vez el síndrome de la juntitis. Entonces, como ahora todos estamos en oficina, vamos a ocuparnos de estar 3, 4 horas. Es importante que estas nuevas formas que tenemos de comunicarnos, de coordinar a los equipos, algo que tú mencionabas, ¿no? Esta cuestión de pues, cómo coordino unos en casa y cómo coordino a los otros en la oficina, manteniendo la misma comunicación, la misma claridad, que los objetivos le queden claros a los de allá y que aquí, bueno, eso es algo que hemos estado aprendiendo y que me parece que tiene que quedarse y seguir explorando la manera de cómo conservar esos elementos, ¿no? Se ha abierto un tipo como de comunicación diferente. También me parece en los equipos de trabajo. Fíjate que yo he escuchado inclusive en las empresas, entre colaboradores, oye, yo la verdad es que no conocía a esta persona y Zoom nos ha ayudado a conocernos, a ver qué tenemos de común en áreas, o no me llevaba también con esta área, pero pues ya sé que como tenemos que trabajar en un objetivo, por ahí otra vez Zoom lo logramos, ¿no? Quiero tener 2 ideas claras. Nos enfrentamos a un regreso en donde sí me parece que hemos logrado todo esto. También los colaboradores en algunos casos están un poco cansados, dispersos, ¿no? En ciertos escenarios. Entonces, vamos a recibir a un colaborador en esas características y para que las cosas funcionen en el modelo híbrido, pues tiene que haber la confianza que mencionaban Ujú. ellas, o sea, los equipos y las cosas no se mueven sin esa confianza de decir, va a llegar y nos vamos a tener que reacomodar, ¿no? Entonces, tiene que haber confianza, tenemos que estar bien comunicados, ¿no? No se vale que si antes de repente la información se quedaba solo en un nivel y lo demás era Ujú. radio pasillo, pues eso hay que tratar de modificarlo también un poco porque el colaborador cuando regrese a su oficina, sea en un modelo híbrido o tiempo completo, fíjate que una de las cosas que sí quiere es confianza. Quiere confianza en el sentido de decir, oye, pues si me quedo trabajando unas cosas en casa y te voy a seguir reportando como lo veníamos haciendo, que no cambien las cosas a que de repente ya estando en la oficina me digas, oye, pero no, y ahora, y quédate más y haz esto. Quiere confianza en salud, ¿no? En entender que va a llegar a una oficina que ya tiene protocolos bien establecidos, de qué pasa si hay un diagnóstico positivo en la empresa y cómo vamos a operar, ¿no? Antes había patrones, y me voy a detener en este ejemplo, pero a lo mejor donde tú decías, quiero meter mis días de vacaciones o Ujú. de descanso, ¿no? Entonces se los mandabas a recursos humanos, después no sabías qué pasaba y, ¿no? Entonces, estas cosas han ido cambiando un poco, sí, en las empresas, donde inclusive a lo mejor en una plataforma tú le puedes decir al colaborador, oye,
pues notifícame aquí este tema y yo lo reviso. Hagamos una reunión después, meramente para ver que a todos nos quedó claro esto. Y entonces, esa confianza ganada dentro de la virtualidad, me parece que es algo que vale rescatar y explotar todavía más, Ok. explorarla un poco más, ¿no? A ver, y déjame recuperar esto que apuntabas para conocer la perspectiva de ella, del ánimo de quien regresa a trabajar. Y ahorita pensaba que hasta prácticas como cómo nos vamos a saludar, ¿no? O la partida del pastel, cuando haya partida de pastel, si va a haber, porque primero no desaparece la pandemia, esa es una realidad, ¿no? Tenemos que seguir conviviendo con los cuidados, porque además sabemos que esto puede, ahora nos encontramos en un mejor momento, pero no sabemos cómo se sigue comportando. Pero apuntabas tú al estado de ánimo de la gente. ¿Cómo ve este tema, Nella? ¿Qué significa para las organizaciones gestionar a personas después de lo que se ha vivido durante estos meses? Mira, yo creo que pues, como dicen, uno se comunica no solo con palabras, sino 80% es toda comunicación no verbal. Y eso es algo que precisamente herramientas de videoconferencias no necesariamente te dan. Por ejemplo, fíjate ahorita como yo estoy con la cámara, casi no pueden ver mis manos. Y con manos uno habla muchísimo, ¿no? Entonces creo que precisamente poder verlos en su estado completo, su lenguaje no verbal, va a obligar a áreas de recursos humanos también pensar de cómo estoy recibiendo a esta persona, qué tipo de apoyo le puedo dar. Entonces, sí va a ser un reto para empresas, porque de repente vamos a necesitar pensar, a ver, ¿qué hago con prestaciones que antes eran prestaciones tradicionales? Te doy tantos días de vacaciones, te pago prima vacacional, sino ahorita vamos a necesitar otro tipo de prestaciones que van a ayudar a empresas a adaptarse a esa nueva realidad. Aparte de eso, creo que el miedo número dos que están mencionando las personas es, me preocupa que ya no me van a poder promover, porque ya no me ven, ya no saben bien qué hago. Entonces también, de nuevo, desde áreas de recursos humanos, hay que pensar cómo vamos a hacer este reskilling, porque el futuro de trabajo se va hacia inteligencia artificial, hacia Big Data, hacia blockchain. Dicen que hasta 2030 entre las más pedidas profesiones van a ser aquí apunté Earthquake Forecaster, que es algo que el día de hoy, hasta mi conocimiento, no es una carrera que tú puedes estudiar para ser Earthquake Forecaster o Drone Traffic Optimizer. Entonces, empresas necesitan ya en 2021 pensar qué programas de reskilling vamos a hacer para prepararnos y para preparar nuestra fuerza comercial de poder trabajar en nuevos sectores. Y como el cuarto, después de prestaciones, reskilling, creo que es importante pensar de innovar, innovar, innovar. Innovación debería, desde mi punto de vista, volverse a un valor de cualquier empresa, porque si no vamos a innovar, de cómo manejamos estados de ánimo, cómo nos conectamos, cómo nos volvemos, no sé, distintos, cómo competimos en este mundo tan competidor, cómo atraemos talento desde otros lados. Creo que pues, muchas empresas se pueden estar quedando muy atrás. Déjame nada más retomar lo que decías. Cuando decías nuevas prestaciones, ¿como cuáles? Pues lo que se menciona mucho es prestaciones a la carta, donde un colaborador puede escoger y decir, sabes que basado en mi edad, basado en mi género, basado en mi ubicación, a lo que a mí me gustaría es, no sé, recibir 2 días de vacaciones más en lugar de recibir mi prima vacacional. Okay. Ya. Y bueno, y en este tema, Ivonne, ¿tú ves que este esquema híbrido que ahora hemos estado hablando para las organizaciones más laborales, sea algo que también se puede ir extendiendo a otras prácticas como la escolar y otras formas de organización social? Es decir, que ya rompimos un poquito esta idea de que solamente en el trabajo se podía hacer así. Pues sí, me parece, por supuesto, fíjate que es una pregunta muy interesante porque universidades en México han dado seguimiento a este tema cada 2, 3 meses mandando a los alumnos encuestas de cómo se sienten, qué es lo que necesitan. Y bueno, la mayoría de los estudiantes dicen, quiero regresar, quiero tener ese estado de convivencia. Decía Nella al principio, ¿no? Que es cierto que probablemente para los introvertidos es un escalón, dices, bueno, prefiero resolver ciertas cosas así, me quedo, pero
En general, creo que aquí algo que es importante es cómo si la tecnología nos va a ayudar, sobre todo la parte de inteligencia artificial, si lo queremos ver así, nos va a ayudar para conservar estas formas de aprender, de convivir, de resolver temas, pues todo a través de la pantalla. Y en inteligencia artificial, pues hay cosas maravillosas, ¿no? Hay escuelas que hoy hacen experimentos para que el maestro perciba el estado de ánimo del alumno, si se está durmiendo, si está distraído, ¿no? Hay un sensor que marca la temperatura y le está mandando la información al profesor en tiempo real para que él sepa si debe de dar una nueva anécdota, cambiar la información que está diciendo para que el alumno... Entonces, hay cosas que me parece que la tecnología desde ahí nos abre una oportunidad maravillosa para que se vean en el ámbito académico y en el ámbito de oficina. ¿Cuál es el aspecto que comparten, me parece, estas dos líneas? Pues, por ejemplo, el aprendizaje, ¿no? Algo que también hablaban ella hace un segundo, de esta necesidad de reskilling o de upskilling para ¿Que son qué? ¿Es responder. desarrollar nuevas habilidades o? Sí, exactamente, ¿no? Que hay una diferencia entre ambos términos, porque uno está orientado a la persona que puedes entrenar para hacer algo de una manera distinta en su propia área de trabajo, Ujú, y lo otro refiere a cuando tú entrenas a una persona para que haga algo en otra área de okey, la oficina, ¿no? Entonces, vamos a tener esa necesidad de de seguir aprendiendo, ¿no? Aprender cosas diferentes a nuestra área o algo relacionado a lo nuestro, y eso es lo que comparten los dos sectores. Hay una encuesta, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que leí hace poco, donde el 60% de las organizaciones que están en el sector de energía y petróleo y gas dicen que regresando a la pandemia, pues se dan cuenta que ya traían retrasadas como el desarrollo de habilidades en el personal y ahorita están viendo cómo entrenan para mover a la gente de posiciones, reclutar a gente bajo nuevo perfil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder compartir? Me parece que los modelos de aprendizaje, que desde ahí tú te conectas a una plataforma y ujú, inclusive puedes generar aprendizaje en grupo, colaborativo. Una de las nuevas prestaciones quizá que llama la atención o beneficios es que tú selecciones a un grupo de colaboradores, veas sus intereses, sus afinidades y les generes bloques de conocimiento para ellos de manera muy específica. okey, Tal vez en prestaciones hoy sí más que nunca alguien te dirá, quiero un seguro para mi mascota o quiero tener un espacio para este tema. El punto es que fíjate que la pandemia nos está dando también un poco esa posibilidad que ya se veía antes, pero de personalización, de entender muy bien cómo puedo motivar a ese alumno o a ese colaborador que pues sí quizá me llegue un poco disperso, cansado. eh, yo conozco casos de colaboradores que, por ejemplo, perdieron desafortunadamente 4 o 5 miembros de su familia y que van a integrarse y que estando en la oficina probablemente van a tener un momento muy difícil. Entonces, hoy para las empresas hay oportunidad para 2 cosas, me parece, y con esto cierro. ujú, Eh, Renovar su oferta o ser muy innovadores en la parte de aprendizaje para los colaboradores. Y lo segundo que de verdad no debemos perder de vista, bienestar. O okey, sea, algo con lo que ya había antes, pero que hoy nos tenemos que poner las pilas para ver cómo otorgar esquemas de bienestar a la gente. okey. Nos quedan 3 minutitos en ella. Yo quisiera, ya han hablado ustedes de liderazgo, de la importancia del liderazgo, lo has hecho muy claro. El tema de adaptar las organizaciones a las nuevas necesidades. Ha dicho Ivonne el tema de la empatía y entender mejor las necesidades de los colaboradores y verlos de manera más integral y no solamente en la dimensión de la relación con la empresa. Pero si hubiera un elemento en ella que tú dijeras, a ver, si hay una cosa que tienes que cuidar en este modelo híbrido, ¿cuál sería la que tú le dirías a una CEO o un CEO que tiene que poner en el punto número uno de la lista? Digitalización. Creo que sin digitalización no vamos a poder vivir esta transformación que todos estamos esperando. Si no vamos a empezar a crear estos vínculos únicos a través de cuales colaboradores se van a poder conectar, comunicar, colaborar, mostrar su desempeño, educar
creo que nos vamos a quedar muy por atrás. Entonces, creo que transformación adecuada hacia un nuevo modelo híbrido de trabajo siempre se va a dar solo para las empresas que tienen mente suficientemente abierta y entienden que invertir a educar a la gente a uso de tecnologías adecuadas y, por supuesto, adquirir a otro lado tecnologías adecuadas, solo con ese combo van a poder llegar a... Muy bien. A ver, pues dice entonces Neya, digitalización con todo lo que implica en tecnología, pero en educación y en el uso. Y en el minutito que nos queda, Ivonne, ¿cuál sería tu número 1 de la lista? Sumaría a ello el liderazgo humano, algo de lo que ya hemos hablado, pero creo que en esta pandemia por fin nos queda claro que no están disociadas la vida personal y la vida en el trabajo. No podemos separarlas. Estamos alternando continuamente cosas que tienen que ver. Por disciplina, claro, atendemos temas de trabajo, hacemos, pero pues no estamos disociados y se necesitan jefes, managers, supervisores, en fin, en todos los niveles, que entiendan que esa parte humana del contacto se puede llevar muy bien con la digitalización de la que habla Neya, De ¿no? acuerdo. Pero no perder esa parte humana. Pues yo le agradezco mucho a las dos, nos han dado muy buenos elementos para entender lo que ya existe, pero también lo que viene para muchas organizaciones, que así como vivieron cosas nuevas en la pandemia, tendrán que tener cosas nuevas en la nueva temporada, digamos. Ivonne, muchas gracias. Al contrario, gracias, Mario, siempre un gusto. Gracias, Ivonne. Neya, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Gracias a las dos y gracias a usted por habernos acompañado en esta nueva edición aquí en El Círculo. Continúe con nuestra programación y ya sabe que yo le espero pronto con una nueva edición y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.